Queridos amigos, tengan muy buenas noches. Bueno, hoy quisiera compartir algo que el Señor ha estado hablando a nuestros corazones y bueno, sabemos de que siempre decimos de que estos son los últimos tiempos y que estos son tiempos difíciles en los cuales hay situaciones que golpean muy fuerte a la iglesia, a la nación misma, al planeta mismo. Ahora con el tema de las enfermedades, de las pestes, del COVID, cosas, y necesitamos estar bien al tanto de las herramientas que el Señor ha puesto en la iglesia, y una de esas herramientas que ha delegado, que ha puesto en la iglesia, es la intercesión. La intercesión es la intervención, ya sea de la iglesia, de un pueblo, ya sea de un individuo, a favor o en contra de. En el capítulo 18 del libro de Génesis, capítulo 18, 19 y 20 del libro de Génesis, Dios nos muestra la intervención, por ejemplo, de Abraham ante la destrucción inminente de Sodoma y Gomorra. En Sodoma habitaba Lot, por ejemplo, y Abraham comienza a interceder por Sodoma. El pecado de Sodoma había sido en gran manera multiplicado en esa ciudad de Sodoma y tanto de Gomorra también. Había sido multiplicado en la ciudad y bueno, Abraham comienza a interceder por esa ciudad para ver si podía frenar el juicio de Dios sobre la ciudad. Y comienza a decirle, y si hubiera 50 justos, y si hubiera 45, y si hubiera 40, 30, 20, 10, Señor, ¿destruirías esa ciudad? ¿Harías pagar al justo por el impío? Y Dios dice, no, si hubiera 50, 45, 40, 30, 20, 10, no destruiría esa ciudad, no haría pagar al justo. Bueno, en ese caso, por ejemplo, Abraham estaba intercediendo a favor de esa ciudad. Pero también nos muestra la palabra de que dice Dios que en el capítulo 18, versículo 20, dice que las quejas habían llegado a su trono. O sea que también habían intercesiones en contra de esa ciudad. Y eso también es una herramienta. No solamente es a favor, sino también hay cosas que nosotros necesitamos arrancar de nuestra vida, de la sociedad, de nuestra economía, de la economía de alguien más, de la salud de alguien más. Y para eso está también la intercesión. La intercesión viene no solamente a favor, sino también puede hacerse en contra de. O sea, es una intervención de la iglesia, del individuo, del pueblo, a favor o en contra de. También vemos a Lot, por ejemplo, que cuando él es liberado de la destrucción de Sodoma, por ejemplo, él dice, Señor, ¿puedo ir a la ciudad esa que se llama Zoar? O le pusieron posteriormente Zoar, que dice, es un pueblito chiquito, todo eso, y dice, bueno, a raíz de escucharte a vos, ahora yo no voy a destruir esa ciudad, así que anda tranquilo. Y estoy parafraseando lo que dice la palabra, ¿no? O sea, no dice así, pero es el mensaje que está dando. Son intervenciones de una persona a favor, de otros en contra, de Lot pidiendo por una ciudad, o sea, para que no destruya. Y en realidad Lot pedía porque él mismo iba a estar en la ciudad. Pero bueno, se entiende el punto en el que queremos llegar. Ahí es donde se cumple la palabra en Romanos 3, 10, 12, que dice, no hay justo, no hay ni uno. Dios destruye a Sodoma y a Gomorra porque ni siquiera había 10. Ahora Abraham terminó
la intercesión la terminó en 10. En el capítulo 32, versículo 18, dice que Abraham dijo, bueno, la última, Señor, te hablo la última vez sobre este tema, y si hubiera 10 justos, habría que ver si Abraham hubiese dicho, si habría un justo. Pero dice la palabra en Romanos 3, 10 al 12, dice, no hay un solo justo, no hay ni uno. Todos pecaron. Y eso es algo para pensar. Bueno, les propongo que hagamos un paréntesis ahora sobre la intercesión, porque quiero dar un detalle sobre la vida de Lot que me parece muy interesante y que viene al caso. En 2 de Pedro 2.7 dice, Lot era un hombre recto que afligía su alma por el pecado que veía en la ciudad de Sodoma donde él vivía. Ahora, si vamos al libro de Génesis, donde estábamos viendo toda la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice que vinieron unos ángeles a ver lo que pasaba, si realmente, o sea, el nivel de pecado, a medir el pecado que había en la ciudad. Y fueron a la casa de Lot, y en ese momento se empieza a golpear la gente en la casa queriendo hacer sus perversidades con los ángeles que habían llegado a la casa de Lot. Ahora sale Lot y dice, no le hagan nada a estos ángeles, acá tienen mis hijas, dice, las cuales son vírgenes, dice, y pueden hacer con ellas lo que quieran. O sea, ya la mentalidad de Lot también estaba pervertida. Posteriormente, cuando la ciudad fue destruida y fueron ellos a vivir a una cueva, dice que las hijas emborracharon al padre y tuvieron relaciones con el padre, que luego concibieron los hijos que fueron del mismo padre. Ahora dice la palabra que Lot era un hombre justo. ¿Dónde está la justificación de Lot? Eso es lo que he querido compartir. En Gálatas 3.8 dice que las buenas nuevas se le fueron dadas a Abraham. Entonces Abraham recibe las buenas nuevas, en otras palabras, Abraham comienza a vivir la gracia. La dispensación de la gracia comienza a vivir Abraham. Y en Abraham fue justificado también Lot. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Dice en Hechos 16:31, y serás salvo tú y tu casa. O sea, las buenas nuevas que también ingresaron por Abraham, también ingresaban a la familia. O sea, de las buenas nuevas que se le fueron dadas a Abraham, como Lot era parte de la familia de Abraham, también las recibe Lot, y con Lot las recibe sus hijas, y las recibirían sus yernos. Si sus yernos hubiesen creído realmente lo que Lot le estaba diciendo de que la ciudad iba a ser destruida. Pero como no creyeron y se quedaron en la ciudad, inclusive Lot se iba a quedar en la ciudad. Y los ángeles dice que tomaron de la mano de Lot y lo sacaron porque le urgía que ellos salgan de la ciudad. A ese nivel de intervención llegamos. Lot fue justificado y fue insertado en la gracia por Abraham. Dice que se acordó Dios de Abraham y salvó a Lot. Bueno, listo, cerramos ese paréntesis y ahora seguimos con el tema de la intercesión. Lot, por ejemplo, también intercedió por un pueblito cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Él dijo, voy a ir a un pueblito acá que es chiquito y ahí me refugiaré. Y el Señor le dijo, te concedo eso. Bueno, esa también fue una intercesión. Es más, ese pueblito estoy seguro que se salvó por la intervención de Lot, porque Lot estaba intercediendo por ese pueblo. En realidad lo hacía porque él quería refugiarse en algún lado donde no le llegue la destrucción, y bueno, ese pueblo era perfecto. Avanzamos un poquito más sobre el capítulo 20, donde Abraham y Abimelech se encuentran. Dice que Abraham fue a habitar como forastero en la tierra de Gerar,
donde Abimelec era el rey. Y Abraham omite el detalle, gran detalle, donde Sara era su esposa, por miedo a que a raíz de la belleza de Sara se la quiten los habitantes de ahí de Gerar y lo maten a él. Y entonces dice que la ve Abimelec a Sara y la iba a tomar como esposa. En eso, en el capítulo 20, versículo 3, dice: pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. En el capítulo 20, verso 7, dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. A Dios le habla a Abimelec, dice: lo que hiciste estuvo mal, así que devolverlo. Pero en realidad, cuando Dios le habla a Abimelec, le da una sentencia de muerte. Ese hombre estaba terminado, tenía una sentencia sobre su cabeza, y ese hombre sí o sí tenía que ir delante del profeta o delante de Abraham. Y más allá de que Abraham había cometido el error de omitir, y que a raíz de esa omisión había traído la sentencia de muerte, era el único que podía orar a Dios y levantar esa sentencia de muerte. En el verso 20-17 dice: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. La importancia de la intercesión, de la intervención de la iglesia se da en estos pasajes. No solamente que uno puede intervenir por una ciudad, por un pueblo, por un familiar, no solamente que puede intervenir por una situación en especial que esté aquejándola, sino también uno puede realmente quitar sentencia de muerte, quitar juicios de las personas, de la ciudad, hermanos, del pueblo. Más allá de que entendemos de que Abraham cometió el error de omitir y puso una sentencia de muerte sobre Abimelec, también entendemos de que Abraham era una persona que podía interceder e intervenir por el futuro de Abimelec y liberar a Abimelec, dicho por Dios mismo. Y ese mismo principio se aplica también a nosotros. O sea, la intercesión también interviene, quita penas de muerte, sentencias de muerte en la ciudad. O sea, puede obrar a favor o en contra de cualquier situación, y esa es la importancia. También algo que queremos destacar sobre estas cosas es que todo tiene una medida delante del trono de Dios. La intercesión tiene su medida delante del trono de Dios. Entonces, cuando el nivel que Dios estableció para la intercesión es sobrepasado, ahí es donde Dios interviene sobre la situación. Es por eso que necesitamos no estar apático ante cualquier situación que nos aqueja, no estar apático ante la situación que vive la sociedad, sino poder intervenir y usar esa herramienta que es la intercesión para que Dios obre en estos tiempos. El deseo de Dios es traer cosas grandes a la iglesia, al pueblo, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres. De acuerdo a su propósito, Él quiere hacer tremendas maravillas. Pero la inversión de Dios es que todo lo que suelta a la iglesia se sostenga en el tiempo. Y eso es a través de la intercesión. Por eso le animo a que de manera corporativa o individual, cada uno de nosotros optemos por esta herramienta. Muchas gracias.